Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que no podría ser sin la compañía y la ayuda de mi amigo y compañero Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Un Bien. placer estar acá otra vez. La verdad que sí, felices Sí. con este programa. La Con repercusión. la repercusión, sí. Queremos agradecerle, ya vamos muy avanzados con este ciclo y realmente estamos muy contentos por los comentarios que, como bien digo, a veces no son públicos, pero nos llegan devoluciones, nos llegan suscripciones. Los invitamos a que sigan suscribiéndose, a que difundan este contenido. Eh, lo hacemos con mucho placer, con mucho entusiasmo, pero también lleva e implica un trabajo, ¿sí? Si bien los rudimentos que tenemos para grabar este programa no son de última generación, como podrán ver, tratamos de que esto tenga calidad, ¿no? Y somos muy respetuosos también con la frecuencia semanal, cosa que por suerte hemos venido Venimos respetando, cumpliendo, ¿sí? venimos cumpliendo. Con rigurosidad inglesa. Así que les agradecemos nuevamente. Eh, los invitamos, antes de empezar, al segundo Congreso de Literatura organizado por la ADE, que se va a llevar a cabo el viernes 5 y el sábado 6 de octubre. Exacto. Como habrán podido observar en emisiones anteriores, están los datos, donde anotarse, el precio, las circulares que vamos publicando en la página de la asociación de Facebook. Así que estén atentos, nosotros vamos a seguir difundiendo porque se viene el segundo congreso, así que estamos también muy entusiasmados con eso. Sí, el primero fue muy lindo. Fue muy lindo. La verdad es que contamos con la presencia de Liliana Bodoc, bueno, que lamentablemente ya no está con nosotros. Tuvimos el placer y el honor de escucharla. Exactamente. La verdad que fue muy rico, así que no queremos adelantar lo que vamos a tener, pero hay grandes sorpresas. Sí. ¿Sí? Hay sorpresas. Hay sorpresas, ¿sí? Exacto. Bueno, vamos a dar inicio a esta emisión de La Última Página con un tema, Sebastián, vos creo que vas a coincidir conmigo, que así como el programa que le dedicamos al mito, el problema del mito, allá en los inicios de este canal, es un tema que genera de pronto algún tipo de reacción como si dijéramos, bueno, ¿qué más se puede decir sobre este tema? ¿No? Y evidentemente, si estamos hablando hoy, año 2018, sobre este tema es porque todavía hay algo por decir, ¿sí? Y estamos hablando de la tragedia. No va a decir otra vez la tragedia, no. Vamos a hablar de la tragedia y vamos a tratar de abordar ese problema o ese tema desde una mirada más originaria, si se me permite el término, que es la dimensión ritual de la tragedia. El título de este programa, seguramente está en la descripción del video, es la tragedia como ritual, o la dimensión ritual de la tragedia. Y obviamente vamos a trabajar con algunos autores, hoy por ahí no vamos a mencionar a uno en específico, específicamente, pero sí vamos a tratar de que esto sea lo suficientemente amplio y abarcativo como para que tengamos todos un panorama más profundo de lo que significa la tragedia, ya no en tanto como mero género literario que en cierta medida se ha escolarizado o que figura de pronto en los diseños curriculares de provincia como una cosmovisión, la cosmovisión trágica, sino que vamos a tratar de retrotraernos al origen de la tragedia. No olvidemos que el concepto de tragedia en la antigua Grecia, estamos hablando de siglo V antes de Cristo, sí, que es el siglo de oro, por así decirlo, de la civilización ateniense, la civilización griega, pero van a ver por qué me refiero específicamente a Atenas. Exacto. La tragedia es ateniense. La tragedia es ática o ateniense, claro. como escribiera Leski en su libro La tragedia griega, la tragedia ática. Así que bueno, los vamos a ir llevando por este camino un tanto sinuoso por los autores que vamos a mencionar, pero esperamos llegar a un buen puerto en el desarrollo de esta idea de la tragedia. Así que Sebastián, ¿cómo te parece que empecemos esta exposición? Yo voy a oficiar esta vez de comentador y no tanto de... Aquí el especialista, señores, es el... Hace falta. No vamos a hacer autobombo, pero hay un libro perdido en esta biblioteca que el señor aquí presente ha dedicado enteramente al problema del sacrificio ritual, ¿no? El sacrificio del héroe. Lo más importante de ese libro es el prólogo, en realidad. Es verdad, es verdad.
El prólogo sí. condensa todo lo que todo, digo después. Bien, vamos a empezar entonces con la idea, si te parece, del fundamento, ¿no? Estamos hablando de un ritual y como hablamos de un ritual, estamos hablando de un sacrificio. Uh-huh. La idea de sacrificio es algo que para las sociedades modernas, la palabra sacrificio ha tomado una significación muy diferente. Hoy hablamos del sacrificio económico, o hablamos del sacrificio de los soldados en la guerra, o del sacrificio de pueblos, en algunas circunstancias lamentables. Pero en el caso de la antigüedad, cuando hablamos de sacrificio, hablamos de una obra sagrada que tiene que ver, un operar sagrado, que tiene que ver justamente con la necesidad de dar muerte a un determinado ser, que en muchos casos, en algunas civilizaciones fueron humanos, ¿no? Pero en el caso de la civilización griega fundamentalmente y en otras eran animales, con el fin de devolver el orden originario. Es decir, el mundo se desordena, el caos se impone, muy bien, y el cosmos, para que regrese, es necesario imponer un sacrificio. Obviamente el sacrificio va a llevar a que haya un alguien que se sacrifique, o un algo que se sacrifique. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta lo que dice, por ejemplo, René Girard, un libro que me parece interesante tenerlo en cuenta, que se llama El chivo expiatorio. ¿No? Girard sostiene que el mito va a servir como base como modelo de la mitología, como modelo de ritual, y como contramodelo para todo lo prohibido. Lo estoy citando porque no quería olvidarme ninguno de los tres aspectos. Fijémonos en esto, ¿no? Como modelo para la mitología, porque el mito es la epifanía religiosa. Dice Girard. Como modelo para el ritual, porque es el esfuerzo por reproducirlo lo que lo vuelve beneficioso. Es decir, el ritual es aquello que volvemos a hacer en un tiempo, sin tiempo, para intentar retornar a ese origen. En la tradición hindú, por tomar un ejemplo para que sea más entendible, y en la escandinava también, y Diego lo sabe perfectamente esto, el origen del universo se da con un sacrificio. Es decir, hay un personaje... Sacrificio de sangre. De sangre. Tiene que haber sangre. Exactamente. Un primer dios, si queremos en la tradición hindú, Purusha o Prayapati, los dos nombres se confunden en los Vedas, es quien es sacrificado. Es un dios el que es sacrificado. Dionisos en la tradición griega va a ser sacrificado. Y de él surgirá el universo. Es decir, surgiremos también los seres humanos, junto con la tierra y todo lo demás. Ese sacrificio originante hay que volver a retomar. Por ende, por eso hablamos como modelo para el ritual. Los hombres vivimos en un ritual. En todo lo que es los textos védicos en relación con los rituales son impresionantes. Estamos hablando de alrededor de 8 tomos de 500 páginas cada uno en la traducción inglesa, ¿sí? Que es la única traducción completa de los textos rituales de los Vedas. Esos textos para leer cuando uno tiene una mononucleosis, ¿no? o se está recuperando de una convalescencia. Es verdad, realmente. Y lo tercero, que me parece lo más interesante, es que justamente es un antimodelo de lo que no se debe hacer. El mito también es un antimodelo. ¿Por qué? Porque hay algo que no se debe hacer. Es decir, evidentemente nadie debe caer en la desgracia de Edipo, por poner por caso. No estamos diciendo que Edipo es un modelo de ser humano. Ahora bien, los arquetipos originantes del ritual son arquetipos de sangre, como dijo Diego, muy bien. Y son arquetipos que tienen que ver con la violencia original. Y acá retomo a René Girard. Es la violencia la que genera la creación, en tanto el tiempo que surge para que la humanidad y para que todo lo que conocemos como el universo se manifieste. Es decir, ese ritual de inicio es un ritual de sangre que el hombre debe repetir y que, ojo con esto, decimos, el ritual se hace para purificar. En verdad, el ritual de matar mancha a quien lo hace. Pues Diego va a hablar de Burker seguramente. Mancha a quien lo hace. Y está manchado en tanto es el encargado de llevar adelante el ritual.
es decir, se mancha con la sangre del animal sacrificado y por ende permanece impuro a pesar de haber purificado con el ritual todo lo demás. Por otra parte, tengamos en cuenta, y ahora vamos a la tragedia griega, que la tragedia, como decíamos en un momento, en otra oportunidad, estetiza el ritual. Sí. Es decir, la tragedia viene a ser estético, bello, algo que es un ritual de sangre. Terrible, por otra parte. Terrible, porque la manifestación del dios siempre es terrible. Y sobre todo el mito de Dioniso. El mito de Dioniso es un mito sangriento, ¿no? Descuartizado. Y poblado de un terror omnímodo, ¿no? Claro, que es la característica, por otra parte, el Sebastos de Dionisos, es de alguna manera una manifestación terrorífica, no tanto luminosa como diría. Es un terror pánico. Pánico, bueno, ¿no? Otro término de Dioniso, ¿no? Es decir, el pan que lo acompaña. Es decir, nos deja petrificados, como ciertas películas de terror hoy en día, que trabajan en ese sentido. Es decir, es una manifestación terrorífica, pero a la vez, ese ritual de sangre no se ve. A ver, en los rituales hindúes, el animal que se sacrifica en secreto. Es solo el Brahman. Los demás no lo vemos. Porque es un ritual de muerte. Y a la vez es un ritual que lo va a contaminar hasta que se vuelva a purificar. Generalmente es el agua la que lava en toda la civilización. El agua lustral, ¿no? Como decían los romanos. Cada 5 años, por eso lustro, cambiamos el agua para purificarnos. Pero por otra parte, ese ritual de sangre, al no ser visto, ¿cómo se traduce en la tragedia? En que no se mata en escena. Claro. Es decir, tanto Yocasta, por tomar el caso de Edipo Rey, como el caso de Agamenón. Eurídice, Antígona misma no muere en escena. Exactamente. No se ve la muerte. Sabemos o somos informados como lectores, espectadores, en rigor de verdad, de que Antígona ha muerto de una manera atroz. ¿Sí? Se ha ahorcado por el relato del guardia, claro, ¿no? Que es testigo de ese. Pero nunca vemos la escena. Sin embargo, es interesante pensar esto, si vemos la sangre. La evidencia de sangre tiene que verse. Digo, voy a poner 2 casos, perdón Sebastián que te corte, pero no, vamos por ese lado. Por favor. Tomemos Edipo Rey. Imagínense ustedes la terrible situación del público ateniense, año 400 y pico antes de Cristo, exactamente, al ver al rey de Tebas, que empieza la tragedia de una manera magnánima, él dice, hijos míos, ¿no? Él está subido en esa... Sí, soy el padre de todos. Padre, vienen a mí para que los salve, claro. Y ver su caída terrible, ¿no? Como dice Alvin Lesky, autor de La tragedia ática o La tragedia ateniense, lo más importante o el factor esencial de la tragedia es la caída. Ya lo dice Aristóteles, ¿no? En la Poética, la acción trágica es la imitación de acciones elevadas llevada a cabo por personajes elevados, aristócratas generalmente, reyes, dioses. Pero Lesky toma, en su libro, en su primer capítulo, toma esta idea de la caída. O sea, Edipo cae. Y la caída, luego de la catarsis, cuando él se vacía los ojos, se arranca los ojos, o según la traducción que elijan, Edipo sale con la cara ensangrentada. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, Esquilo, en Agamenón, hace salir a Clitemnestra bañada en sangre, claro, después de haber masacrado a Agamenón. Exacto. Y lo fuerte del parlamento de Clitemnestra es decir, sí, yo lo maté, ante el ágora. Es decir, yo lo maté y está cubierta de sangre. Y la narración de lo terrible no lo vemos. Y es peor, porque si lo viéramos, se rompería esa suerte de fascinación o esa suerte de, ¿cómo decirlo?, de espera de lo terrible. Diego, hay algo que es fundamental. En todo ritual hay un misterio. Exacto. Íbamos también no se puede, evidentemente un misterio no puede ser visto por todos. Con lo cual es el iniciado, en este caso el sacerdote, el que sacrifica y nosotros vemos el resultado, sí, pero no vemos el proceso.
Tomando el caso de Agamenón, recordarás la frase que ella dice en ese monólogo maravilloso en el que Clitemnestra relata la muerte de Agamenón, que dice: le clavé una vez el puñal, y es un puñal, no lo ahoga ni nada, o sea, es el elemento ritual clave. Le clavé una vez el puñal, una segunda vez y una tercera en nombre de los dioses. Y aquí viene algo que me parece interesante remarcar. Es decir, los 3 golpes con el cual termina con un héroe son los 3 golpes del ritual con los cuales se mata al animal sacrificial. De hecho, Agamenón está condenado a un sacrificio. Pero fundamentalmente, encerrado en sí, o sea, en el baño, donde no lo vemos, donde es un lugar innoble, diríamos. Y aparte, perdón la interrupción, pero la narración de Clitemnestra es decir, lo envolvimos en una red, porque ayudada por Egisto, por su amante, exacto, ellos lo embaucan, digamos, le tienden una trampa y Agamenón cae como un pececillo atrapado en la red. Lo atan literalmente para sacrificarlo. Eso se llama en teoría, digamos, de la tragedia, se llama jamartía. Jamartía, el error del héroe, sí. Digamos, cerrar el blanco. Ya se viene anunciando porque Agamenón baja del barco y pisa el manto púrpura, exacto, que también es un elemento ritual. Claro, ¿sí? Es no el color de los dioses. Exactamente. El color corregime si me equivoco, el color de la vestimenta sacerdotal en época de Adviento es púrpura. Claro. Es púrpura. Claro. Es el color de la sangre que va a ser derramada. Exacto. ¿Sí? O de la sangre, un hematoma, pongamos algo más prosaico, un hematoma es sangre coagulada y retenida. Exacto. Y es púrpura, es morado, ¿no? Claro, bueno, es el color de los obispos. Es el moretón. También en la tradición cristiano-católica es el color de los obispos. Es decir, es el color del sacrificio propiamente. Ahora bien, sigo con Girard, sí, que me parece interesante verlo porque René Girard ha tirado abajo algunos conceptos respecto de esto. Porque las religiones, ustedes dirán, bueno, ya no matamos animales, o al menos en ciertos lugares, en ciertas tradiciones. Pero en el fondo, eso es un producto no de la religión, sino más bien de la filosofía. Es decir, la filosofía nos vino a plantear la separación entre el bien y el mal. Es decir, un concepto ético. Concepto ético que no sé si es aplicable a la divinidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Por lo tanto, matar a un animal pareciera en primera instancia estar mal. Alguien dijo alguna vez que llamar holocausto al sacrificio que realizó el pueblo judío al ser masacrado por el nazismo es un error. Y verdaderamente lo es. Porque holocausto en hebreo significa el sacrificio que hacemos en nombre de Dios. Y no creo que el pueblo judío haya sido sacrificado en nombre de Dios. Fue sacrificado en nombre de una bestialidad. Fue asesinado en nombre de un error, totalmente de una maquinaria mortal, sin ningún sentido trascendente. La solución final. La solución final, exactamente. Entonces, aquí viene el problema de la palabra. Los filósofos plantean esa división. Entonces, se oculta eso, se reviste de. La tragedia es el primer revestimiento de ese ritual. Un ritual de sangre que ahora lo vemos estetizado, poetizado en una obra de una belleza suma, pero a la vez operando. Por eso la catarsis. Muchos dicen, Aristóteles no ha insistido tanto en la catarsis. Es verdad, pero la catarsis existe desde la concepción del ritual como el ente purificador. Recordemos que el que lo realiza no se purifica, es decir, se mancha de sangre, por eso es el iniciado para realizarlo. Y por otra parte, un concepto que me pareció interesante, ¿no?, es el hecho de que en las sociedades modernas hemos perdido la concepción del ritual. Hemos tomado la concepción de ceremonia, que es otra historia, ¿no? La ceremonia es un hecho social. En última instancia, no sé, nos encontramos en el Congreso de Literatura y no es un ritual. Es una ceremonia en última instancia. Más allá de que lo hagamos periódicamente, cada 2 años. ¿no? Exactamente. También quiero aclarar esto, ¿no? Lo ritual no es lo, ¿cómo decirlo?, lo rutinario, ¿no?
Yo tengo un ritual, fumamos en pipa, fumar en pipa decimos que es un rito, un ritual, no, fumar en pipa es algo que hacemos ceremoniosamente. Exacto. La dimensión ritual tiene otro contenido. Tiene un contenido trascendente. Contenido trascendente, un contenido Exacto. oculto. Me atrevo hasta decir que tiene elementos sagrados. Claro, Claro. Sagrados porque vos mencionaste muy bien el rito de Dionisos. Y Dionisos es un dios. Es un dios. Un dios menor, es un dios quizás. Que es sacrificado. Un dios intruso. Sí. Pero es el sacrificio de un dios. Y no olvidemos, y permitime que haga esta observación, que quienes somos cristianos, católicos, más o menos católicos, asistimos a misa, a un sacrificio. A un sacrificio. Hay quienes se atreven a decir, ¿no?, con cierta sorna, es un sacrificio antropofágico. Sí. Un ritual antropofágico. En principio lo es, estamos comiendo a Dios. El momento más importante de la misa no es la música sentimental, ni la guitarrita, ni el coro, ni la bendición. No, el momento central es la consagración. Exacto. El momento en el que nosotros creemos, o los cristianos creen, en el misterio de la consagración. Este pan y este vino representan aquí, en este momento, en este acto, el cuerpo y la sangre. Son el cuerpo y la sangre. Son el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Cristo es el primer sacerdote. Bien. En la última cena. Exactamente. Establece, y es el que establece además, un ritual. Y es el que además, como bien dijiste, es el iniciado. Pero ahí pensemos, Diego, en algo fundamental. Cristo va a ser sacrificado. Por supuesto. Va a ser sacrificado en cuerpo, claramente. Pero él establece un ritual en el que no hay un sacrificio de sangre. Hagan esto en conmemoración mía, significa ahora el pan y el vino seré yo en presencia allí, en lugar de este sacrificio de sangre. Con esto no queremos decir que estemos a favor de los sacrificios de sangre, por favor. Lo que quiero decir es que en una civilización de tipo arcaica, no primitiva, de tipo arcaica, la relación del sacrificio es una relación con la divinidad. Y es una relación que reúne, por eso el religio, la religión, reúne a los hombres con los dioses. Los dioses sacrificaron, nosotros sacrificamos. Y lo último, Diego, para dejarte que hables de Burker, porque Burker nos va a decir muchísimo más, es recordar a alguien que nosotros admiramos, que es el querido Ángel Fareta, ¿no? Ángel Fareta tiene una frase hermosa para la explicación de un concepto que ha sido tan traído y llevado, que es el hecho metafísico, ¿no? Fareta define lo metafísico o la metafísica como la operación con los símbolos. Bueno, evidentemente, el cordero que va a ser matado, y ahí te estoy dando el pie, el cordero que va a ser matado o la cabra que va a ser sacrificada es el símbolo sobre el cual operamos y que opera sobre nosotros. El cuerpo y la sangre de Cristo en la tradición cristiana es la transubstanciación, se convierten de pan a carne y de vino a sangre, porque realmente hay una transubstanciación, una transformación que opera sobre los símbolos. Si no operase, sería una ceremonia. Por eso en la misa se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el misterio, de nuestra fe, o el sacramento, ¿no? En ese sentido, Sebastián, quisiera hacer un poco de etimología, no voy a decir nada nuevo, pero si nosotros tomamos el concepto de tragedia y lo llevamos a su etimología, la tragoidía, en griego, tragos es el macho cabrío, a ser sacrificado, en honor a Dionisos, que es un macho cabrío. ¿Sí? Claro. Tiene patas de cabra, claro, tiene cuernos. Es un fauno, ¿no? Exacto. El sacrificio, la tragoidía es el canto, la oidía o la oda, es el canto del macho cabrío. ¿Y cuál es el canto del macho cabrío? El canto sacrificial. Exacto. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar el sacrificio en el campo, ¿no? Cuando van a carnear o faenar un animal, la vaca no chilla, pero sí el cerdo y la cabra. Terrible. Es espantoso. Claro. Y en ese sentido, como bien decías, me gustaría ir cerrando este programa, o empezando a cerrar, con un libro que seguramente van a ver en pantalla, que es El origen salvaje de Walter Burkert. Qué libro hermoso. Libro hermoso, libro que si alguna vez ven en una librería, róbenlo.
no se den cuenta, no, está mal robar, pero hagan una inversión. Sí, ¿sí? porque vale sus buenos Vale pesos. su editorial Acantilado, Walter Burkert, El origen salvaje, ritos de sacrificio y mito entre los griegos. Ujú. Todo el libro es valioso, pero yo quiero citar un momento en el que Burkert se detiene justamente en el centro de la tragedia, como ritual, que después será estetizado por los grandes poetas trágicos, sobre todo por Sófocles, Ujú. y luego por Eurípides, de quien seguramente en algún momento vamos a hablar, hoy ya no vamos a hacer tiempo, de hablar de las vacantes de Eurípides sobre todo. Y Burkert dice, la matanza de niños es pues un sacrificio secreto. ¿Se trata de una mera metáfora? No. Las pinturas de vasos muestran a Medea dando muerte a sus hijos ante un altar. Por casualidad estamos bien informados acerca del rito del templo de Heracrea de Corinto, que subyace al mito corintio de Medea. 7 niñas y 7 niños corintios pasaban un año internados en el santuario de Hera, donde se enseñaban las tumbas de los hijos de Medea. Llevaban vestimenta negra. La culminación, y acá viene lo central del ritual, la culminación y el término de su servicio era un sacrificio celebrado durante la fiesta de Acrea, el sacrificio de una cabra negra. Y atentos con esto, era un holocausto e iba unido a aquella forma especial de la comedia de la inocencia, que ya hemos mencionado. La cabra misma tenía que desenterrar el cuchillo o la espada con la que iba a ser sacrificada. Luego el arma se volvía a enterrar, según se decía, hasta el año siguiente. Lo mismo que pasa en el ritual hindú, se esconde el arma. Se esconde el arma. Ujú. Edipo, citando a Aristóteles nuevamente, es la más perfecta de las tragedias, dice en la poética. ¿Por qué? Porque Edipo todo el tiempo está escarbando, claro, buscando está buscando la el arma espada, el arma que lo va a matar, poetizada, que ¿no? lo va a cegar, digamos. Simbolizada, que lo va a cegar, porque cuando él descubre quién es, ¿sí? Quién es él, ¿no? Porque él es el fármacos, fármacos en el sentido de el que va a purificar la peste que está asolando el Tebas, apestado que purifica. ¿sí? Que en un momento al inicio de la tragedia él se autocondena, Ujú. porque ordena a todo Tebas que busquen, que encuentren, Y que lo expulsen y que no lo reciban, claro. El ostracismo famoso. Exacto. ¿No? Edipo encuentra ese cuchillo con el que va a ser sacrificado. No literalmente, sino ahí está la dimensión simbólica de la tragedia. No es que encuentra un cuchillo, literalmente él se va a sacrificar en ese acto de desenterrar lo que no tiene que ver, lo que no pudo ver. Por eso se quita los ojos, porque él no pudo ver, ¿no? Esa paradoja entre Tiresias, que es ciego y ve, y Edipo, que ve pero es ciego. Es la tragedia del ver, justamente. Exactamente. En el ritual no se debe ver, y él está de alguna manera inmiscuyéndose en un ritual del cual él es el sacrificado, ¿no? Y podríamos hablar horas sobre lo ritual de la tragedia, pero me gustaría retomar algo que mencionaste anteriormente, y que es que si algo nos queda de la tragedia es que se ha perdido esa dimensión, primero ritual, y segundo, esa dimensión de lo divino. Claro, por eso yo digo que la tragedia, sostengo que la tragedia ya es imposible de ver. Bien. Y en ese sentido me gustaría citar a un autor a quien seguramente en algún momento le vamos a dedicar un programa, que es el crítico, pensador y escritor francés de nacimiento, pero que es un ciudadano del mundo, George Steiner. La muerte de la tragedia, publicada en 1961. La tesis central de Steiner en ese libro es que la tragedia ha muerto, obviamente. Claro. ¿Pero por qué ha muerto? Porque a fines del siglo XIX, y acá volvemos a una obsesión, que es el advenimiento de la revolución industrial, claro, la sociedad se ha secularizado, se ha perdido la dimensión de lo sagrado. Se ha mecanizado. Y por ende, la tragedia, que es la forma de arte que exige la intolerable carga de la presencia de Dios, dice Steiner, ya no tiene cabida, no tiene espacio. Exacto. El último canto importante de la tragedia se dio en el neoclasicismo francés, con Racine, con Corneille, claro, y demás. Pero ¿qué pasa? Dice Steiner. Esa tragedia está tan estetizada que solo opera en el lenguaje. Es verdad. Ya no opera en la dimensión sacrificial. Exactamente.
Y Es acá una tragedia cristiana. exactamente, ¿no? Y Tiene acá toda me la atrevo, carga de la moral cristiana, el caso de Racine, ¿no es sí, cierto? Hasta yo diría del pietismo, me ¿no? atrevo a decir, y aquí voy a quebrar las lanzas, Shakespeare, William Shakespeare, Hoy está osado, estoy profesor. osado, sí. Bien, William Shakespeare bien. no escribía tragedias en el sentido ritual. Porque si uno, pongamos dos tragedias clásicas de Shakespeare, Hamlet y Macbeth. Díganme si alguna vez tuvieron la posibilidad de leer o ver una de estas dos puestas de Shakespeare, las tragedias de Shakespeare. El final de cada una de esas tragedias es la muestra directa de los sacrificios. No hay dimensión oculta. Claro. O sea, en Hamlet mueren todos. De manera sangrienta. Son dramas filosóficos. Exactamente. No Entonces, son tragedias rituales. tengamos mucho cuidado y los invitamos a pensar en este concepto. La tragedia, no como género literario, no como tema de la cosmovisión y bla, 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 no, la tragedia como símbolo y como metáfora de un sacrificio que hemos perdido o Claro. que esa dimensión está perdida. Y me permito, Sebastián, discúlpame que me vaya con el tiempo, pero en ese mismo libro, Steiner, culmina con una suerte de mirada un poquito más esperanzadora. ¿Puede renacer la tragedia? Y cita una anécdota. Un pueblo agrícola en China celebra todos los años un ritual en conmemoración a los caídos en la guerra contra Japón. Y en ese ritual maldicen al enemigo. Entonces Steiner está pensando, ¿será acaso que estamos volviendo a esa instancia en la que el sacrificio es honrar y digamos, retrotraernos a esa instancia de los que cayeron violentamente y darle un sentido trascendente y sagrado? Encauzar la violencia. Ahí otra vez vuelve Fareta, ¿no? Claro. Encauzar la violencia, que es natural al ser humano, devolver el bien y el mal al ser humano, es una tarea que el mundo moderno parece no querer realizar. Tal vez lavándose constantemente, ¿no? Tal vez esta idea de que todo debe ser liviano, debe ser ligero. Y fundamentalmente, para cerrar, lo que vos decís yo lo comparto plenamente, tal vez se esté dando en algún rincón de la Tierra, porque lo poco que queda, la tauromaquia, por ejemplo, en España, totalmente degradada, estoy diciendo, convertida en un espectáculo, no en un rito como debe ser, y en un rito con lo que tenía en sus orígenes, en buena hora que muera también, porque realmente matar un animal por matarlo, si no hay ningún nivel de trascendencia, no tiene ningún sentido. Yo sé que con esto me gano enemigos, porque me van a decir, nunca se debe matar un animal, pero si hay un nivel de trascendencia y ese ritual viene a lavar los errores, bueno, podríamos llegar a pensarlo. Ahora, matar un animal por matarlo realmente no tiene ningún sentido. Y es lo que hizo la sociedad moderna, ¿no? Vaciar toda trascendencia para dejarnos solamente en un mundo de alegorías duras, ¿no? Estamos viendo a un hombre que mata a un toro. Ya es la ceremonia sin ritual. Exactamente. Sebastián, lamentablemente siempre nos quedamos cortos. Pero hemos recibido algún comentario halagador para nosotros pidiendo que este programa dure una hora. Yo prefiero que se queden con las ganas. Exactamente, ¿no? Sí, coincido plenamente con vos. Tratamos de que esto sea llevadero y que, bueno, no quitarles tiempo, pero que sigan pensando. Y por favor, les pedimos que comenten sus puntos de vista, sus discusiones, sus displicencias, porque esto lo hacemos no solo porque nos gusta, sino también para generar esta intriga y esta inquietud que siempre está en la última página, ¿no? Exactamente. Así que, esto empieza, ¿sí? Les agradecemos por estar ahí. Suscríbanse, den el me gusta, compartan, difundan y piensen con nosotros. Esa es la invitación. Nosotros seguimos pensando y fíjense que hoy hablamos de un tema de hace 2500 años. Sí, ¿no? Incómodo por momentos, pero necesario. Así que les agradecemos nuevamente por estar ahí y nos vemos la semana que viene en una nueva edición de esto que llamamos La Última Página. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos, Diego. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.